Son las 6 de la tarde con 2 minutos en la República del Paraguay con una temperatura de 31 grados. Y piro uponá o cabendas y las acuetreía. Viernes en las puertas del fin de semana y con un clima sumamente agradable. Esta es la vista que nos ofrece actualmente la zona de la costanera. Allá en el fondo se ve la bahía. Mucha gente confunde la bahía con el río. Aquella es la bahía de Asunción y en el fondo ya se ve sí el cauce del río Paraguay en la zona del puente Remanso. De este modo arrancamos Crimen y Castigo aquí por ABC TV. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Crimen y Castigo aquí por ABC TV. En la última edición de la semana, hoy es viernes 31 de enero del año 2020, por fin terminó enero. Muchos dicen el mes más largo, lo que pasa es que lo mitad yo gasta para más la aguinaldo, la sueldo de diciembre, ojo, mi mima de vacaciones, yo igual la AO, útiles escolares, entonces la plata termina rápido y parece como que se extiende mucho el mes. Hace 27 años, un día como hoy, la ciudad de Acay, en el departamento de Paraguarí, quedaba sumida en una verdadera tragedia, en la más grande de hecho, que enlutó a esa comunidad situada a 105 kilómetros de Asunción. El caso del cual le vamos a hablar hoy es del famoso y el primero de los casos del loco del volante, un escribano quien mezcló alcohol con pastillas que él consumía para su tratamiento médico y que ese cóctel maldito desencadenó una verdadera tragedia. 7 muertos y 9 heridos. Una tardecita noche de domingo. De ese caso vamos a hablar en este primer bloque. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, 0971-444-200. Pueden empezar a escribir a partir de ahora. Algún caso que recuerden, alguna anécdota, algún episodio del loco del volante que hoy vamos a rememorar. Vamos a leer complacidos sus mensajes. Iván Ciclón en Twitter también, @Iván Ciclón, por ahí la gente que quiera interactuar, también esa vía está abierta. Bueno, les decía, pasaron 27 años, pero Acay y todo el departamento de Paraguarí aún no olvidan aquel terrible caso, aquella noche de domingo que terminaría siendo una de las más desgraciadas en la historia del departamento. Esta es la publicación de ABC Color del martes 2 de febrero de 1993. Ahí vemos, cuando eso ABC Color costaba 700 guaraníes, cómo pasa el tiempo. Fíjense, año 26, ¿quién diría? Vamos por el año 53 ya ahora. Piden pena capital, decía una parte de la portada principal, para el múltiple homicida de Acay. Esta publicación fue 2 días después de la masacre. No se publicó nada el lunes al día siguiente porque el loco del volante fue de hecho capturado recién en la madrugada de ese lunes. No recuerdo nada, dijo al ser detenido. ¿Qué fue lo que ocurrió? José Vidal Céspedes Estigarribia, en aquel entonces tenía 39 años. Era un escribano y estaba cursando el último año también de la carrera de Derecho, abogado Potaitema ABI, Uperonguaré. Oriundo del 9º departamento de Paraguarí, pero Upey Omendá, y encontró mejores oportunidades en el departamento de Canindeyú. Se radicó en el municipio de La Paloma, donde con trabajos de gestoría y algunas que otras inversiones acertadas, rápidamente pasó a ser un Boriajuren Matapona hacia arriba. Una persona con un poder adquisitivo relativamente importante, tenía de hecho un establecimiento modelo en la zona, en el departamento de Canindeyú. Como él y su señora eran oriundos de la zona de Acay,
acostumbraban a viajar al 9º departamento de vez en cuando. Tenían 2 hijos, el matrimonio tenía 2 hijos, que estaban a punto de entrar a la adolescencia en aquella época. Ese sábado, un día antes de la tragedia, José Vidal Céspedes Estigarribia había sufrido fuertes dolores en la panza porque hoy operara moité de pancreatitis. Cuando eso le estaba ya ganando una agresiva diabetes y además le detectaron una enfermedad en el páncreas. Entonces hoy operara moité y se mantenía con remedios. Él y la familia decidieron viajar, ya visitar a tío fulano. Se prepararon y salieron de La Paloma del Espíritu Santo, municipio que queda llegando, de hecho es la última ciudad antes de alcanzar Salto del Guairá. Pero un día antes entonces yo puse algunas pastillas y se fue, le aliviaron las pastillas que consumió. El domingo llegaron a Acaay, fueron a visitar unos parientes, Ojócaru y Mijicuay, y a la tarde el calor era tan tremendo que nadie aguantaba en la ciudad. Entonces eso a las 3, las 4 de la tarde, vamos a Ojicuay, Arroyo, con un grupo de parientes. Y en el Arroyo, José Vidal Céspedes Estigarribia, el escribano, egresado de la Católica, pero que estudiaba en esa época en la UNA, estaba a punto de recibirse también de abogado. En el Arroyo empezó a tomar cerveza, coste que él estaba consumiendo previamente pastillas para aliviar su dolor, y esa mezcla fue fatal. A las 7 de la tarde aproximadamente, completamente descontrolado ya, salió del Arroyo a bordo de su camioneta Mitsubishi Montero. En la época era el vehículo de moda. Y ahí se inició lo que hasta ahora sigue siendo la mayor tragedia en Acaay. Nadie entendió qué pasaba. Un grupo de pobladores estaba sentado en la vereda de su casa. O un ahí que tenía vehículo. Y como venía ya en zigzag, pensaron que era ahí y todavía Oca UPA, dijeron los miembros de la familia. Pero de repente el curso del vehículo empezó a cambiar y se dirigió directamente hacia esa familia numerosa que estaba sentada en la vereda. Sin motivo, de la nada, Reyete, la Mitsubishi Montero arrasó contra la familia que estaba sentada en el lugar, ocasionando los primeros heridos. Doyucay Ababepe, pero el chofer retrocedió, puso en reversa y arrolló a una de las personas que estaba peor, la que había resultado mayormente herida. Es decir, tenía ya una sed de matar. Y le arrolló y le mató a su primera víctima en el segundo atropellamiento consecutivo. La gente empezó a correr en direcciones distintas. Los heridos escaparon como pudieron. Puso en primera, segunda, tercera, cuarta. En un ratito entró a Caja Quinta su potente Mitsubishi Montero y salió de vuelta a cazar víctimas. Las de turno fueron 2 hermanos que estaban viniendo de la cancha, o a partido de Higuaína, o un motoari. 2 hermanos. Como vieron que la Montero venía raudamente, trataron de esquivarlo, pero no. La Montero subió de vuelta a la vereda y también embistió contra ambos. Uno moriría en el acto, el otro murió al día siguiente. Entró de vuelta al centro urbano de Acaay con su ruta de la muerte. Una niña de 4 años de edad, que paradójicamente era su propia sobrina. Una niñita que hacía 2 años recién que empezaba a caminar, tuvo que correr desesperadamente por su vida. El escribano le persiguió a la niñita unos 50 metros hasta que le dio alcance y la arrolló. Cayó la nena, no murió. ¿Qué hizo el escribano? Retrocedió y volvió a pasar sobre la nena. Era su propia sobrina. El papá de esa niña
estaba en otro lugar, pero en la misma zona, con su novia, con su nueva pareja. Iban caminando por la calle. También les arrolló y les pasó encima. Ese joven murió y la novia sobrevivió. En cuestión de minutos, el terror se apoderó de Acay y los vecinos empezaron a transmitir la alerta. Hay un loco suelto, hay un loco del volante. Una turba se organizó y los pobladores salieron como pudieron: escopetas, rifles, revólveres, honditas, piedras, palos, con lo que pudieron. Y salieron a la casa del loco del volante. Siguió con su marcha fatal. Salía y entraba del centro de Acay e iba acumulando víctimas. Se cruzó con un vehículo que también venía de la cancha y embistió contra el rodado, lo tumbó a la banquina. Los dos ocupantes salieron ilesos en principio, dos hermanos, y vieron que el vehículo estaba retrocediendo después en reversa, el que le había chocado. Declararon los dos ocupantes de ese vehículo: Orero y auto, ore auxiliar. Nosotros pensamos que iba a venir a preguntarnos qué nos pasó, a pedir disculpas. No. En realidad, más que un reversa, y vino y chocó de vuelta contra nuestro auto. Era una furia asesina, era una persona completamente descontrolada. Para cuando eso fueron movilizados los policías de la comisaría de Acay y los elementos de la entonces delegación de gobierno, así le conocían antes. Incluso los militares del cuartel ahí de la artillería, ellos también fueron movilizados. Al cabo de una ronda de 2 horas, habían acumulado 16 víctimas de atropellamiento, se habían acumulado. 9 resultaron heridas y 7 murieron. José Vidal Céspedes Estigarribia, cuando causó su primera tragedia, alzó a su vehículo a su esposa y a sus 2 hijos. Ellos estaban a bordo cuando él le atropelló a la niñita, llorando la señora y las criaturas, pidiendo a su papá que no continuara. Entonces él bajó a su familia y siguió con su caravana de la muerte. Siguió matando, siguió atropellando personas sin qué ni para qué. A las que no les mataba, retrocedía y volvía a pisarles, volvía a pasarles encima. Luego de que su vehículo quedara prácticamente ya inservible por las balas de los vecinos, de los policías, de los militares, por las piedras de la muchedumbre que quería cazarlo, el escribano se refugió en una casa relativamente abandonada, cerca de un cañaveral, donde fue capturado. Y ahí llegaron los policías y militares y lo detuvieron. Estoy deprimido y no recuerdo nada de lo que pasó conmigo. Es lo único que puedo decirles por ahora. Por lo demás, hablen con mi abogado. Fue lo que dijo cuando eso, al despertarse, entre comillas, el escribano, al equipo de enviados especiales del diario ABC Color que viajó a Acay para cubrir esta dantesca tragedia. José Vidal Céspedes Estigarribia fue enviado después a Asunción y recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Estuvo preso durante todo el año 1993 y 94, hasta que en el 95, esta era la casa en la que vivía en La Paloma, departamento de Canindeyú. Otro equipo de ABC fue a investigar quién era el loco del volante. Y ese equipo de ABC descubrió que en realidad había sido este hombre. Padecía de impotencia sexual, la diabetes y la pancreatitis que desarrolló. Lo condujeron hacia una impotencia sexual que él trataba de aplacar con medicamentos. Y la mezcla de esos medicamentos con el alcohol fueron una verdadera bomba.
El 5 de noviembre del año 1995, unos meses después de que él fuera trasladado de la cárcel de Tacumbú hasta el hospital neuropsiquiátrico, el loco del volante se escapó. Los propios doctores del neuro habían advertido un tiempo antes que José Vidal estaba sano, que no estaba loco y que no tenía que estar más internado ahí. Ahí está, ya no debía estar internado, es lo que había declarado cuando eso el médico Teófilo Villalba del neuropsiquiátrico. Jaengo Itabuí, jaengo oimpona, jaengo cárcel la joyegueran internado ape. Es lo que habían resuelto los médicos y se quejaron de que ningún juez les escuchó. En pleno uso de sus facultades mentales, pese a que estaba internado en el hospital neuropsiquiátrico, José Vidal Céspedes Estigarribia se escapó tranquilamente y permaneció fugitivo durante 5 años, periodo en el cual el proceso penal se interrumpió. Hoy coja de Perú, maveando y coabe Wimba de su familia era vigilada, pero astutamente nunca él se llegó a mostrar. Corrieron rumores de que murió, de que lo mataron, de que tiraron su cuerpo al río. Durante todo ese periodo en el que él estuvo fugitivo de nuevo, el juez del crimen Juan Carlos Cañiza ordenó la recaptura del escribano José Vidal Céspedes Estigarribia, también conocido como el loco del volante. Decía el copete de este material de ABC Color publicado luego de la fuga del loco del volante del neuropsiquiátrico. La policía lo buscaba, le tragó la tierra, decían algunos. Vigilaban a su familia, no había caso, doye topacamo ahí voy. Oín Chorepe, no, volvió a La Paloma, no, lo vieron por Encarnación. Así se decía, pero nunca nadie ofreció un dato certero acerca de su paradero. Hasta que finalmente un vecino de Mariano Roque Alonso dijo, pero yo valento del loco del volante, ve. Sí, ese vecino nuevo, el que es tan callado. Y le contó a su señora, ese es el loco del volante, no es. ¿Quién vio? Y el vecino nuevo, no. ¿Qué va a ser el loco del volante ese? Mírale bien nomás, amor, ve. Y le empezaron a vigilar los propios vecinos. El 27 de junio del año 2000, la policía irrumpió en una urbanización de Mariano Roque Alonso, cerca del Puente Remanso. Y ahí encontraron, o allanaron en realidad, la casa del señor David Romero. Mala David Romero. Un vecino a quien nadie conocía, nuevo en el barrio. Recapturaron al loco del volante, publicación de ABC Color del 28 de junio del 2000. Ojo allaná y cuaila oga y no lo encontraron. Entonces esperaron, los vecinos dijeron, viene a la tardecita, suele llegar a su casa. Y cuando estaba por entrar al domicilio, fue detenido. ¿Qué le dijo el policía que le agarró? Del loco del volante, lleva, le dijo. Sí, sheja, le respondió el escribano. No puso resistencia. ¿Y por qué te escapaste? ¿Por qué no te presentaste nunca más? Le preguntaron. Y porque dijo, así como todos y como ustedes también, yo amo mi libertad. Y yo no soy un delincuente, yo no cometí un delito, yo estaba loco cuando hice lo que hice. Respondió. Inmediatamente él fue procesado y devuelto a la cárcel de Tacumbú. Hacía 6 meses que él se había mudado a esa urbanización en Mariano Roque Alonso, hasta que finalmente fue recapturado y enviado a la cárcel. José Vidal Céspedes Estigarribia, ya reinstalado en Tacumbú, fue sentenciado a 25 años de cárcel el 27 de diciembre del año 2001. El juez de liquidación Carlos Escobar condenó al escribano José Vidal Céspedes Estigarribia
a semejante pena. Y en su momento se desató todo un debate, porque un grupo de peritos había emitido un dictamen relativamente favorable para él. ¿Qué decían los peritos? Decían, sí, él estaba loco, por eso nomás hizo lo que hizo. Pero ¿qué dijo el juez? Dijo, no, está bien, pero esos peritos fueron contratados por ustedes y tomaron en cuenta datos que proporcionaron ustedes, tanto vos como tu señora, le dijo al loco del volante. Y por ende, el juez Carlos Escobar dijo, no, vos estabas en pleno uso de tus facultades. Es cierto, tal vez en ese momento no estabas bien, pero vos sabías que tomabas pastillas y que si es que mezclada con alcohol podría causar una cosa como la que causaste, así que eso se llama dolo eventual. Dictaminó el juez, quien lo sentenció a 25 años de encierro. Por ende, él debía salir el próximo año. El 13 de septiembre del año 2021, él tenía que salir. Al final no duró tanto tampoco en prisión. José Vidal Céspedes Estigarribia estuvo recluido otra vez desde su recaptura, pero él cuando volvió a la cárcel ya era un diabético crónico. Hace minutos hablamos con el director médico de Tacumbú, quien nos confirmó era un diabético crónico. Tenía un cóctel, era un paciente completo porque estaba enfermo de esto, de aquello, de lo otro. Y desde ese periodo él entraba y salía de la cárcel, pero internándose a hospitales. Un tiempo después, un tribunal de apelación redujo su condena de 25 a 22 años de encierro. En el año 2008, José Vidal Céspedes Estigarribia rompió el silencio y concedió una entrevista exclusiva a ABC Color en la cárcel de Tacumbú. En esa entrevista, él por primera vez pidió perdón a las familias, pero ratificó lo mismo de siempre. Decía, yo no me considero culpable, yo no quise matar a esas personas, siento mucho lo que hice, le pido perdón a la justicia y a las familias afectadas por mi acción, pero yo estaba loco, yo no quise hacer, lo que hice fue en un estado de demencia temporal. Y él decía, recuerdo bien una parte textual que declaró ABC, mi primer día en la Facultad de Derecho, mi profesor fue el conocido abogado Encina Marín, ahora ya fallecido, y recuerdo bien, declaró aquella vez el loco del volante, que nos enseñó que el delito es cometer algo con intención, con premeditación, y yo no hice con intenciones de matar a nadie, por ende, ese es mi consuelo, decía él. Entre otras cosas, estando en la cárcel, él se metió a un pabellón evangélico y empezó a ayudar a otros presos. 27 certificados avalaban todos los cursos que él siguió durante su estadía en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Él se mostraba arrepentido, pero siempre sostuvo que no tuvo la intención de hacer lo que hizo. Pero nunca quiso explicar por qué es que mezcló sus pastillas con el alcohol. Nunca quiso referirse de lleno a aquello. Nunca quiso hablar acerca de la supuesta impotencia sexual que padecía y que lo llevaba a consumir pastillas prácticamente por cantidad. Contaron algunos familiares que él solía irse al Shopping China en Salto del Guairá para comprar de ahí vitaminas para adquirir de nuevo potencia sexual y que él trataba de aplacar esa falencia con el alcohol. Su familia después también lo apoyó mucho. Su esposa siguió tras él ayudándolo mientras permaneció en prisión. Ya más viejo, más enfermo, mucho más deteriorado, José Vidal Céspedes Estigarribia finalmente enfermó gravemente estando en Tacumbú. En el año 2011, otra vez
fue sacado de la cárcel y enviado al sanatorio, al hospital Juan Max Boeder. Muchos le conocemos como la CIMED. Estuvo internado un tiempo hasta que finalmente murió en aquel año 2011. De ese modo, con su fallecimiento, se cerró un capítulo, tal vez el más trágico, del municipio de Acay y de todo el departamento de Paraguarí. Hasta ahora, los familiares de las víctimas recuerdan aquel día como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Durante el sepelio, por ejemplo, de la niñita de 4 años a la cual él arrolló y mató, un tío de la niñita y también tío del loco del volante dijo: no te odiamos por haberle destapado la cabeza a nuestra chiquita. No te odiamos, dijo en el velatorio. Le vimos a nuestra niñita con la cabeza destapada por el choque, pero solamente queremos que sepas que te llevaste a la flor más preciosa de nuestra familia. Habían sido algunas de las palabras que le dedicaron a José Vidal Céspedes Estigarribia. Nadie entendía, él también era de Acay. Él era un poblador más. Muchos de sus amigos de infancia fueron afectados por esta tragedia. Un día como hoy, hace 27 años, en Acay, nacía el mito, la leyenda del primer loco del volante en Paraguay. 7 muertos y 9 heridos en una de las tragedias más espeluznantes del 9º departamento. Ya volvemos.